Buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos al foro Fenómenos climáticos extremos y derechos humanos al abastecimiento y al saneamiento del agua. Y avisar en primer lugar que este foro se está grabando, se va a grabar. Si alguien no lo desea, pues simplemente tiene que mantener apagado su vídeo, su monitor. Y bueno, es un foro que surge organizado por la red Agua Pública con la colaboración de la Fundación Nueva Cultura del Agua, de Ecologistas en Acción y de la Asociación Española de Operadores Públicos de Agua y Saneamiento, que surge este foro como respuesta, ¿no?, ante la necesidad que tenemos de reflexionar y de debatir pues cómo está aumentando mucho los fenómenos extremos, tanto de lluvias torrenciales como de sequías, un fenómeno que está acompañando a la reducción de recursos hídricos en general por el cambio climático y que cada vez está afectando pues, de una manera más intensa, más frecuente y que bueno, está, obligándonos a replantearnos buena parte de la manera en que estamos gestionando muchísimos aspectos de las políticas públicas y desde luego está afectando y en el futuro puede afectar también mucho más a los derechos humanos al agua y al saneamiento y también al abastecimiento y al saneamiento del agua, ¿no? Por lo menos de esa perspectiva de abastecimiento como la principal prioridad, como el uso prioritario y que debe seguir siendo así, debe quedar garantizado en cantidad y calidad. Y evidentemente los fenómenos extremos, tanto por sequía, especialmente grave en 2023, como por lluvias torrenciales, y tenemos el ejemplo en 2024 con esas gravísimas inundaciones a raíz de la DANA en octubre de 2024, gravísimas inundaciones especialmente en Valencia y también en otros puntos, y que también tuvieron implicaciones graves e implicaciones serias en relación con el abastecimiento humano. Entonces necesitamos realmente plantearnos, debatir y reflexionar de forma colectiva qué está suponiendo y qué puede suponer a corto y a medio plazo este incremento de sequías y de inundaciones, con unas lluvias torrenciales agravadas por el cambio climático, específicamente en relación con el derecho humano al agua y al saneamiento y con la prioridad en cantidad y calidad del abastecimiento humano. Y para ello, pues vamos a contar con un debate focalizado en una doble perspectiva. Por un lado, cómo influyen los ecosistemas naturales y su conservación y gestión para reducir los daños que generan tanto sequías como lluvias torrenciales, unos ecosistemas que hay que entender en esa doble vertiente, ¿no?, de fábricas naturales del agua y también de sistemas capaces de mitigar y de neutralizar parte de los peores impactos, de los peores daños por lluvias torrenciales, por inundaciones. Y por otro lado, la segunda perspectiva, que sería cómo afectan estos eventos extremos a las infraestructuras relacionadas con los derechos humanos al agua y al saneamiento, es decir, con las infraestructuras de abastecimiento humano, de distribución de agua potable y también de saneamiento y de depuración de las aguas residuales, y en ese sentido, cuáles deberían ser las prioridades en relación con esta infraestructura en las tareas de recuperación tras el desastre de la DANA en Valencia, ¿no? Y bueno, para reflexionar y debatir sobre todo esto, contamos con tres magníficos ponentes, con Fernando Magdaleno, que es doctor ingeniero de montes y máster en hidrología y es subdirector general de Biodiversidad Terrestre y Marina del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y fue anteriormente subdirector adjunto de la Dirección General del Agua y también estuvo como responsable en su momento del área de restauración ambiental del CELEX. Contamos también con Luis Baviano, que es gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Agua y Saneamiento, AEOPAS, donde coordina los distintos proyectos de esta entidad y anteriormente ejerció entre otras tareas como asesor del director general del agua del Ministerio de Medio Ambiente y también como responsable del área de sociedad y territorio del Centro de Nuevas Tecnologías del Agua. Y finalmente contamos con Enrique Cabrera, que es catedrático de Mecánica de Fluidos en la Universidad Politécnica de Valencia, que tiene más de 25 años de experiencia, que es ex vicepresidente senior de la International Water Association y que desarrolla su labor centrada en la gestión del agua urbana y la hidráulica de presión
dentro del ITA, anteriormente conocido como Instituto Tecnológico del Agua de la Universidad Politécnica de Valencia. Brevemente, la dinámica va a ser de 20 minutos para cada ponente y 15-20 minutos de debate final donde podrán hacer preguntas, intervenciones directas que serán utilizando la herramienta mano. Si alguna persona desea hacer una pregunta y no puede utilizar esa herramienta, puede hacer la pregunta en el chat, que será entonces recogida por Laura Sánchez de la Fundación, mi compañera Laura Sánchez. Pero en principio las preguntas se harán con la herramienta mano y se harán de viva voz. Y sin más, le vamos a dar directamente la palabra a Fernando Magdaleno para que nos presente de forma sintética su visión acerca de las relaciones de la protección y el buen estado de los ecosistemas con la seguridad humana en materia de agua. Cuando quiera, Fernando. Muy bien, muchas gracias Julia, Leandro, Nuria, todo el equipo de la Fundación y de las personas que habéis convocado esta sesión tan interesante. Voy a proceder a compartir la presentación. Un segundito. A ver, ¿la veis ahora? Está cargándose, Fernando. Vale. Ya. Vale, muy bien. A ver si en pantalla completa aparece ya inminentemente. Ahora, ¿verdad? Y ahora sí. Muy bien, pues ahora sí, gracias Laura, Julia, Leandro, como decía. Voy a plantearos una serie de cuestiones relacionadas con las interacciones entre la protección y el buen estado de los ecosistemas con la seguridad humana, en sentido amplio. Me habéis pedido en primera instancia una mirada a estas interacciones, que son, por supuesto, múltiples, complejas, pero voy a intentar desde lo más general, abstracto, a lo más particular y concreto ir comentando sobre esas peculiaridades de cómo interacciona la salud, la seguridad humana en relación con la conservación, la recuperación de los ecosistemas en general, naturales y en particular, como decía, con los ecosistemas acuáticos, que son un poco el motivo de la sesión de hoy. Como idea general, desde luego partimos de una enorme complejidad, ¿no? Es una cuestión que ha sido muy tratada por diferentes autores, equipos de investigación, y que tiene que ver con esas múltiples interacciones entre sociedad, cultura, economía, medio ambiente, todos en torno a la seguridad humana. Aquí hay diferentes trabajos que han evaluado de manera sistemática cómo los elementos que veis en la parte superior de la diapositiva, los socioculturales, tienen que ver con los requerimientos para los seres humanos, para esa seguridad humana desde el punto de vista de los servicios sociales, de la educación, del trabajo, de las comunidades, del acceso al agua de calidad, de la comida. Y por otra parte, cómo el medio ambiente, el medio físico en el cual nos asentamos y la economía impacta en ese bienestar y calidad humana. Todo ello confluyendo tanto la parte superior de requerimientos para los humanos como la parte inferior de impactos sobre los humanos, al final confluyen en lo que llamamos seguridad humana, que no deja de ser esa compleja red de interacciones entre los elementos que condicionan nuestro bienestar humano y la salud ambiental que nos rodea. Por tanto, como primera idea de fondo sería esta complejidad a la que comentaré repetidamente, que es la final la que está contextualizando, marcando la seguridad de los seres humanos. Hay criterios variados que han sido repasados por multitud de instituciones. Quizá uno de los trabajos más famosos es uno que hace ya algunos años produjo la OMS, Naciones Unidas, y que nos habla de cuáles son los criterios que se consideran esenciales para que podamos contar los humanos con un entorno entendido como saludable.
Y aquí hablamos de una multiplicidad de elementos que tienen que ver con el medio físico, como decía antes, un medio físico limpio, seguro, de calidad, que incluye una buena capacidad habitacional, que también tiene mucho que ver con lo que hemos visto estos días en relación con la ocurrencia del fenómeno de la dana, sistemas que sean estables en el largo plazo y sostenibles, comunidades fuertes, un tejido cívico que muchas veces se deja a un lado de estas realidades, que debe ser de apoyo mutuo, comunidades fuertes, no explotadoras, una alta capacidad de los humanos para estar dentro de la toma de decisiones que afectan a su salud y al bienestar humano, que haya realmente una capacidad de acceso a necesidades básicas, todas las que podamos imaginar, pero básicamente agua, alimentos, alojamiento, seguridad, empleo, ingresos. También una capacidad de acceso a experiencias y recursos, capacidad dinámica en esa sociedad para albergar a los individuos que la componen, una economía vital, un patrimonio, un acceso al patrimonio tanto en términos culturales como biológicos, y finalmente un adecuado nivel de salud pública, de estado de salud y de compatibilidad con diferentes escalas de funcionamiento orgánico de esa sociedad y de ese entorno. De manera que teóricamente hay, en principio, pues un conocimiento de que hace falta un conjunto de elementos que aseguren de la mano de esa buena salud ambiental y de esa red que haya entre seres humanos y un entorno saludable, sostenible y dinámico, tiene que estar en ese marco las condiciones para que haya esa seguridad humana a la que me referiré durante el conjunto de la presentación. Todo ello, como digo, de la mano de entidades internacionales, Naciones Unidas, la OMS, que recalcan, bajando más a tierra, lo que era motivo de la diapositiva anterior. Incluso desde ámbitos puramente económicos, no solamente del ámbito de la biodiversidad, del agua, de las interacciones entre ellos, cada vez hay una mayor llamada a que si no hay unas adecuadas interacciones entre elementos naturales, patrimoniales, culturales, biológicos, económicos, realmente es muy complicado garantizar una seguridad y salud humana adecuada. Desde ámbitos tan supereconomicistas como es el foro de Davos, recientemente desarrollado, en el que hubo presencia de entidades españolas políticas, se ha publicado un informe reciente donde se abunda, donde se tratan todas las interacciones que podéis ver en pantalla, que tienen que ver con todos los elementos relacionados con esa salud y seguridad humana, incluyendo los riesgos económicos, ambientales, geopolíticos, sociales y tecnológicos que pueden influir en esa seguridad. Aparece en nodos de diferente tamaño el nivel de influencia, el riesgo que tiene cada uno de esos atributos que veis en pantalla, y con los conectores según su grosor también aparece el nivel de interdependencia e influencia que hay entre cada uno de esos diferentes nodos que forman la red en la cual nos asentamos y que asegura un adecuado nivel de bienestar humano. Por tanto, cuestiones que quizá hace años no estaban presentes en foros, como digo, tan económicos como es Davos, está ya presente y aparecen estos conceptos de interdependencia, de interrelaciones y de ese complejo equilibrio entre todos los elementos que al final condicionan la adecuada contextualización de la seguridad y salud humana. Por tanto, una llamada de la componente más político-económica a que hay que asegurar que esas interacciones estén en un nivel de funcionamiento y de metabolismo interdependiente que sea adecuado. Desde el punto de vista más ambiental, toda esta teoría y conjunto de abstracciones tiene una manifestación que básicamente aparece en los ODS de Naciones Unidas, conocidos por todos, pero que va tomando cuerpo, por ejemplo, a través del Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal, que es ese acuerdo que hace un par de años se adoptó primero en China y luego en Canadá, dentro de la Conferencia de las Partes de la CBD, donde ya se recogían un conjunto de elementos, de principios ya proyectados en la toma de decisiones que aseguraban o que tenían como objetivo esa interdependencia entre, por ejemplo, el agua y la biodiversidad. Esto mismo aparece de manera muy nítida en el muy conocido Green Deal, que es objeto ahora mismo de discusión política, y sobre todo recientemente un último elemento más en un plano elevado, como estoy empezando a comentar en esta presentación, es el que nos da el IPBES, que muchos conoceréis, es la plataforma intergubernamental Ciencia Política sobre Biodiversidad
y servicios ecosistémicos, y que ya plasma como uno de sus principales informes recientemente publicados el famoso nexo. El nexo, que es un elemento que aparece en otros muchos reportes internacionales, pero que habla de la importancia de las relaciones entre aspectos físicos, ambientales, sociales, culturales, patrimoniales, en fin, todos aquellos, como he comentado antes, que condicionan el buen estado ambiental y la buena salud humana en todo el planeta. Lo que dice este nexo, que se acaba de publicar, como digo, hace unas pocas semanas, es que es preciso abundar científicamente en las evidencias que muestren cómo las políticas y acciones orientadas a restaurar y conservar los ecosistemas pueden aportar beneficios colaterales netos y claros a otros sectores, incluyendo la seguridad humana. Por tanto, es cada vez un mayor esfuerzo de ese reconocimiento político, científico y técnico a una cuestión que en principio todos intuimos, pero que parece como que es muy reciente y está en este momento muy encima de la mesa, darle un soporte político, legal, adecuado para poder avanzar en ello. Este concepto además ha evolucionado recientemente de manera muy clara. Las interdependencias entre algunas componentes de lo que estamos comentando hoy han ido apareciendo en diferentes publicaciones en los últimos años, pero primero como relaciones bilaterales, donde se hablaba sobre todo del nexo energía-alimentación, del nexo agua-energía, y todos recordamos hace 10, 15 años que era habitual ver en publicaciones esos nexos, incluso el nexo un poco más adelante agua, energía, alimentación, pero ahora mismo estamos ya trabajando con esa visión más integradora de que hace falta incluir más elementos en esa evaluación de nexos, incluyendo salud, usos de suelo, usos globales, cambio climático e incluso ya tenemos trabajos como el que marco abajo a la derecha, donde se ha llegado a cuantificar el impacto en términos porcentuales relativos de cómo unos elementos del nexo afectan a otros, por lo cual podemos incluso discriminar cuál es el grado de influencia que tienen unos elementos sobre otros y así a nivel político poder establecer prioridades sobre cuál tiene que ser las acciones que permitan mejorar y reforzar aquellos cruces de interdependencia que haya entre diferentes elementos de ese nexo. Esto lo vemos en el medio en general, medio territorial, que puede ser, luego comentaremos, marino, costero, epicontinental acuático, urbano, periurbano, agrario, forestal, pero está muy presente hoy en día en muchos trabajos, tanto en ciencia como en política, en el ámbito de las ciudades, donde estamos viendo que hay una serie de procesos que tienen que ver con el detrito, las cuestiones que excretan las ciudades, que pueden ser elementos ligados a contaminantes orgánicos, inorgánicos, residuos sólidos, sustancias emergentes, microplásticos, contaminantes fecales, fertilizantes, que al final tienen una incidencia muy importante en esa salud humana y en la seguridad humana que también queremos que haya en el ámbito urbano y periurbano. Estas interacciones están también siendo muy trabajadas por diferentes autores y es muy interesante ver cómo hay un foco especial puesto en una sociedad como la nuestra, básicamente urbana, en entender esas interacciones y cómo los procesos van generando implicaciones en la seguridad y salud de los humanos que viven en esas aglomeraciones urbanas. Desde el punto de vista fluvial, más cercano a lo que quizás sea el motivo central de esta sesión, está claro que esa complejidad de interdependencias es algo que ha sido muy caracterizado desde hace décadas. Tenemos modelos clásicos a nivel fluvial y de humedales que nos hablan de cómo la heterogeneidad, la complejidad, la diversidad de las componentes del medio fluvial determinan su salud y cómo a partir de ella es cuando se multiplican los servicios ambientales y las funciones ambientales que proporcionan a la sociedad y a la naturaleza que está en el entorno de esos sistemas fluviales. Hay una cantidad amplia de modelos, aquí solo recojo 5 o 6 de ellos, que son bien conocidos y que están en la base de la ecología acuática, de la limnología más clásica, y que han ido mostrando diferentes enfoques de esa complejidad, de esos gradientes físicos, topográficos, energéticos, nutricionales o de nutrientes, las espirales de nutrientes, un montón de elementos que al final han generado ya una teoría científico-técnica que da soporte a ese entendimiento cada vez mayor de que si en unos ríos, unos sistemas acuáticos en un nivel de conservación elevado
y con dinamismo, no solamente sistemas estables, sino dinámicos, es muy complicado que aseguremos una calidad ambiental y de salud humana que sea mínimamente adecuada. Y esa manifestación aparece de manera recurrente e insistente ante fenómenos extremos, como los recientemente vistos en el Mediterráneo, pero recurrentemente en otros muchos lugares geográficos, no solamente ligados a eventos extremos hidrológicos, sino a otras muchas situaciones que al final muestran cómo el deterioro ambiental del medio acuático al final influye de manera significativa en las economías locales, en la sensación de seguridad, en la felicidad de las personas, en fin, otros muchos elementos que son muy determinantes en este sentido. Esa complejidad, por supuesto, la vemos en el medio. Algunos ejemplos, por coger algunos de los muchos, de un país como el nuestro, con un patrimonio fluvial absolutamente excepcional, muy desconocido, y con una variedad de paisajes fluviales, de muchas veces ligados a ambientes culturalmente que han condicionado ese paisaje, esa realidad biomorfológica o hidromorfológica, y que nos dan esa altísima diversidad de patrimonio fluvial alrededor del cual hay una igualmente altísima endemicidad de organismos vivos, de procesos y flujos en el medio fluvial y que dan esa absoluta riqueza que es una garantía también de seguridad ante la ocurrencia de fenómenos extremos en ese territorio. Ríos en Galicia, el, el Eume, el Guadarranque, el Lagón, el Aragón Subordán, un montón de ríos, fijaos con qué diferencias de cromatismo, de pendientes, de colorido, de microhábitat, de mesohábitat, en fin, de todo aquello que da esa salud, ese metabolismo elevado a esos sistemas. Y otras tantas, incluso más raras, ríos de facie salina, ríos de la franja pirítica, ríos de piedras en montes universales, o todo el conjunto enorme de sistemas calizos, kársticos, de hoces, foces, barrancos, en fin, que son absolutamente únicos, excepcionales en la geografía española. De manera que todo esto, bajando de lo más abstracto a lo más concreto, nos da una idea de esa complejidad que es un tesoro patrimonialmente, pero no es tanto un tesoro paisajístico o ambiental, sino también un tesoro en términos de capacidad de adaptación a las condiciones y perturbaciones que pueda haber en el medio, influenciadas por razones climáticas o por razones directamente más del día a día humano y que influyen igualmente en esa seguridad sobre las personas. Esta realidad que estoy comentando, por supuesto, está caracterizada en términos técnicos y científicos. Y hay un montón de elementos, como he dicho antes, que nos dan pues información sobre cómo interdependen unos elementos de otros. Básicamente, hay, digamos, una foto amplia, como la que tenéis en pantalla, que nos habla de cómo el régimen de caudales, con sus diferentes, con su patrón y sus diferentes componentes, va generando influencias notables sobre el régimen sedimentario, que también hemos visto recientemente en Valencia cómo ha influido ese régimen sedimentario y el manejo de las cuencas en la salud ambiental y humana que nos encontramos en las zonas bajas de esas cuencas, la componente morfológica, la componente vegetal, la componente climática, todas ellas generando unas estructuras, ríos, zonas aluviales, aguas subterráneas, que son las que condicionan finalmente esa calidad del medio. En términos ambientales o ya más ecológicos, ¿dónde estamos? Pues en un sistema además que se caracteriza por la diversidad y la heterogeneidad de ambientes en nuestro país, pero también por una fragilidad extrema. Y esa fragilidad se manifiesta expresamente de manera especial cuando se analiza la incidencia ya presente y también la que en el futuro cercano vayamos a poder encontrar en cuanto a la redistribución esperada de especies características de sistemas acuáticos relacionados con justamente esa variación de los patrones hidrológicos vinculados, por una parte, a la componente climática y por otra, a la propia regulación que hacemos de las cuencas y cómo tenemos la situación de nuestros cauces en nuestro país. Trabajos que muestran que, por ejemplo, a nivel de algunas comunidades o de algunos grupos biológicos, hay una expectativa de especial afección en el suroeste del continente europeo, básicamente España y Portugal, sobre cuál pueden ser las amenazas, por ejemplo, en tricópteros en las ecorregiones europeas, donde se ha podido observar la importantísima influencia que se puede producir en el corto plazo y cómo a su vez ello puede afectar
a la cadena trófica y a otros grupos y comunidades que dependen de manera directa de la condición de esos grupos de tricópteros. De manera que la componente, digamos, más general de funcionamiento al final se ve manifestada también con una expectativa de una alta incidencia biológica que puede tener a su vez de vuelta una serie de influencias notables en los aspectos comentados al comienzo de la presentación. De manera que una idea central, desde luego, es que si tenemos si entendemos bien ese nexus, ese nexo que se ha modulado de manera ya científica, que está apareciendo poco a poco en la realidad de manejo de nuestros ecosistemas, es importante que lo pongamos en marcha desde el punto de vista proactivo. No podemos entenderlo sin aplicar al menos una mínima expresión de esa complejidad en el manejo que hacemos de los ecosistemas para que podamos garantizar de manera secundaria una buena condición de ellos y, por tanto, de las condiciones de habitabilidad que para los humanos nos dan esos ecosistemas. ¿Qué estamos haciendo en este sentido? ¿Qué se está haciendo en cuanto a medidas proactivas para intentar asegurar esa buena condición? Por una parte, hay una importante línea de trabajo en materia de protección de ecosistemas. Aquí ya sabéis que hay una acción mundial que es el 30 por 30, que está pensada para que haya una designación por parte de todos los países del planeta de un 30% de superficies, tanto en tierra como en mar, como zonas protegidas, con gestión efectiva, no solamente declarada, sino con una gestión efectiva que asegure un buen funcionamiento, y de este 30% en tierra y en mar, que haya un 30% de cada 30, es decir, un 10% en tierra y un 10% en el mar, que tenga una protección estricta. ¿Con qué objetivo? No es un número mágico. Este número sale de un trabajo reciente, de unas publicaciones destacadas, donde se evidencia por un amplísimo número de expertos en el mundo y con ese 30% de protección en tierra y en mar tenemos una probabilidad más elevada de que haya una mejora clara de la tendencia al mantenimiento de la biodiversidad y también un mejor bienestar humano. Por tanto, no es una protección de papel, no es una protección meramente de un valor numérico, sino que está orientada a que garantice esa buena condición humana a la que aspiramos. En el caso de España, estamos trabajando de manera muy intensa en alcanzar esos valores ya superados en el medio terrestre, con más de un 30% en España de zonas protegidas, pero en medio marino tenemos una senda de incremento muy importante de esa protección que ha pasado en apenas unos pocos años de apenas un 1, 2, 3% a un 21% actual, después de la última declaración de espacios en diciembre del 23, y que alcanzará en principio en este año 25 el 25% y el 30% en 2030. Y tenemos en cartera este año la próxima información pública para declarar otros 5 espacios marinos protegidos, entre ellos espacios en el ámbito de la región de Murcia, de las aguas cercanas a la costa andaluza, de la costa vasca y otras tantas. De hecho, este mapa que veis en pantalla nos refleja la última topología, la última distribución de zonas protegidas marinas, ya que aquí faltaría, por ejemplo, el corredor del noroeste, donde ya está cerrada toda esa zona de la costa gallega y parte casi de la asturiana, y algunas zonas también en la costa del País Vasco y en otras limítrofes. También hay una expectativa de declaración de una zona en el ámbito de la costa central catalana. Aparte de lo que son medidas de protección, también trabajamos de manera muy intensa en medidas, claro, se trabaja desde el punto de vista político, técnico, científico, académico, en medidas de recuperación de patrones hidrológicos. Como decía antes, sabemos cuáles son las incidencias que ese patrón de caudales y la componente morfológica y ecológica tiene en esa buena salud del ecosistema y de la buena salud humana, y cómo ese manejo influye en el hábitat físico, en la vida acuática, en la calidad de las aguas, en la cantidad de las aguas y en los procesos ecológicos, y cómo su alteración va disminuyendo esa capacidad funcional para asegurar una buena salud. Además, estas componentes que son de índole inicialmente más de carácter ecológico, también se ha trabajado, y un ejemplo pongo este artículo que hace algún tiempo publiqué, sobre cómo los regímenes hidrológicos deben también incorporar la componente cultural, la componente humana, dado que hay muchos elementos culturales, patrimoniales e incluso de carácter psicológico
que tienen que ver con la salud y la seguridad y el bienestar humano y que se relacionan directamente con el buen estado ecológico en los ríos y más en concreto con patrones hidrológicos que sean de una alta calidad, aunque sea dentro del marco que nos permite el aprovechamiento lógico que tienen las aguas de muchos de nuestros ríos. Así que hay una componente aquí también cultural en esta parte que está muy desarrollada en algunos países como Nueva Zelanda, como Australia, pero que todavía, digamos, tiene un margen grande de maniobra y de mejora en el ámbito español. Por ir terminando, algunas ideas finales que quiero también aportaros son, volviendo un poco al inicio y a lo que es la idea fuerte de mi presentación, que es la integración de políticas. Tenemos un país en el que en los últimos años nos hemos beneficiado y sufrido positivamente de una altísima cantidad de nuevas regulaciones, de estrategias, de planes y que han realmente puesto a Europa, a España, en un nivel en planificación prácticamente en vanguardia a nivel de todo el mundo y tenemos tanto desde el ámbito de la biodiversidad forestal, como el agronómico, como el marino, el hídrico, el energético clima, el urbano, el económico y hasta el de salud, con un plan nacional que hay sobre medio ambiente y salud, tenemos una cantidad y calidad de normas de planificación que son realmente, como digo, únicas en el mundo y que nos miran a España y Europa con cierta envidia, algunos países de Occidente, pero fuera de Europa, por este marco que regula, pero también sabemos que tenemos actualmente un nivel de declive en biodiversidad y de amenazas y crisis en biodiversidad que es igualmente muy alta y que nos enfrentamos a unas amenazas en cuanto a la capacidad de seguridad alimentaria, de seguridad hídrica y de catástrofes ambientales que es igualmente muy alta. Al tiempo sabemos que la inversión en biodiversidad es una inversión con un retorno muy grande. Hay un montón de estudios que lo demuestran, con un rango, una horquilla bastante amplio, pero todos esos trabajos nos hablan de esa interdependencia, el One Health, ¿no? Como concepto que asegura o que marca una prioridad necesaria para que las inversiones públicas vayan dirigidas de manera muy, muy clara, muy nítida también a esa recuperación y protección de los ecosistemas naturales. Con esa intención, buena parte de los fondos PRTR del último quinquenio se han dedicado a estos elementos y ha habido, creo, pues un refuerzo muy notable que también está haciendo que se impregne muchas de las situaciones que desde lo público y lo privado están contribuyendo a esta mejora de los ecosistemas. Como principales hitos en esta senda, yo solamente querría destacar el Plan Nacional, el Plan Estratégico Estatal, el Patrimonio y la Biodiversidad 2030, que es el primer plan en el mundo que ya incorpora los objetivos, los 23 objetivos del marco de Kunming-Montreal, el Plan Director de la Red Española de Áreas Marinas Protegidas, el Plan de Humedales y todos los planes y estrategias de especies y hábitat que se han ido aprobando en los últimos 2-3 años y que prácticamente han renovado todo el marco estratégico de las especies y hábitats principales que tenemos en nuestro país. Pero hay simplemente, digamos, este es el marco que se ha mejorado para garantizar un contexto más positivo. Ahora, desde luego, lo que tenemos por delante es poner en marcha esta planificación y, sobre todo, integrarla, sobre todo, fusionar todos los elementos que se han ido aprobando, pero que de manera aislada no van a tener la capacidad de cambio, transformación que esperamos o que pensamos que es necesario para poder optimizar su desarrollo. Como herramientas concretas, yo aquí destacaría sobre todo para acceder a esa mejora ecosistémica que conduzca a la seguridad humana, tenemos por una parte el Reglamento de Restauración de Naturaleza, que se aprobó, como sabéis, en agosto del 24 y que tenemos una senda de 2 años solamente para aprobar el borrador del Plan Nacional de Restauración, que estamos trabajando de manera muy intensa en los 5 subsistemas que decía antes, agrario, forestal, urbano, acuático y marino, para establecer la selección de emplazamientos, de medidas que vayan realmente a garantizar esa recuperación activa de los hábitats degradados en nuestro país. Y también tenemos otra herramienta importante que igualmente garantiza la puesta en marcha de SBNs, que es la Estrategia Española de Infraestructura Verde. Estrategia que tiene que estar seguida, como muchos sabéis, de estrategias homónimas autonómicas y que de momento solamente Galicia en unos días va a presentar la suya y aún falta el desarrollo
del resto de estrategias autonómicas para que escalarmente vaya descendiendo en el territorio y haciendo más efectiva la llegada de esa infraestructura verde a nuestro país. Y nada más, con esto, Julia, me paro aquí porque sé que el tiempo es escaso. Era un repaso inicial a las cuestiones que entiendo pueden ser más críticas, con esa visión de que tenemos un marco ahora mismo que realmente reconoce cómo un ecosistema en buen estado garantiza esa seguridad y las herramientas, algunas de ellas, que tenemos ya encima de la mesa y que deberíamos exprimir para que a nivel de toda la sociedad garanticemos ese nexo y que nos dé una calidad ambiental y humana pues cada vez mayor y más estable en el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, por esa visión tan integral, y pasamos ahora a una segunda parte del seminario ya más concreta, ¿no? Más focalizada, ¿no? En ese modelo de la chincheta. Hemos visto la parte ancha, ahora vamos a focalizar en los impactos, ¿no? Sobre las infraestructuras, ¿no? Del ciclo urbano del agua, que ha tenido pues, fenómenos extremos, y en particular pues, la dana de octubre, especialmente en el caso de las inundaciones en Valencia, y cuáles serían las prioridades para las tareas de reconstrucción tras el desastre, sobre todo en relación con esa infraestructura del ciclo urbano del agua, ¿no? Y le damos en primer lugar la palabra a Luis Baviano. Cuando quieras, pues tuyo es el espacio. Vale. Voy a compartir, hola, buenas tardes, voy a compartir ahora. ¿Se ve la proyección? Sí. Pues perfecto. Bueno, en principio voy a hacer un análisis generalizado. Enhorabuena al profesor Madaleno porque nos ha dado una visión, yo creo, bastante integral en la que se coincide. Y de hecho mi visión va a ser muy culturalista. En verdad, cuando hablamos de gestión de fenómenos extremos, tenemos que hablar en realidad de cambio climático, que es como siempre digo, el elefante, el verdadero elefante en la habitación, y todas las prioridades de la agenda política deberían de estar de alguna manera orientados a esta situación. En el caso del agua, bueno, ya sabemos todos los análisis tradicionales, no tenemos que entrar en análisis profundo de la situación, pero hay un consenso generalizado claramente en cómo está evolucionando el calentamiento global y pues que indudablemente todo está causado por el dióxido de carbono y todas sus emisiones en torno a una cultura que podemos denominar de revolución fósil, que fue fruto de la segunda revolución industrial, ¿no? Lo que no están muy de acuerdo los científicos es en el impacto total, y no están de acuerdo fundamentalmente porque, y es buena noticia, va a depender en gran medida de las medidas que logramos hacer. Las medidas no se pueden tomar dentro de 50 años, deberíamos de estar tomándolo en la actualidad. Los operadores públicos, yo creo que en general el mundo del agua es muy crítico con toda la situación, porque vemos que indudablemente existe un consenso, que el cambio climático está originado por los gases invernaderos, en particular por la masiva de CO2, que indudablemente hay que impulsar la mitigación a través de una transición energética, y esto está centrando casi todos los acuerdos, los debates, los calendarios, los esfuerzos. En definitiva, a veces sin demasiado éxito se hace que haya una cultura indudablemente de incentivos económicos en torno a la reducción de estos gases. Y nos parece bien. Lo que no entendemos es que, sorprendentemente, el vector del sufrimiento, el vector del impacto, generalmente se produce en el ciclo del agua a través de en torno a los fenómenos extremos de sequía e inundaciones, y que además, como sabemos, esto
este vector de sufrimiento, de impacto, generalmente va a los grupos más vulnerables. Se puede decir que en Europa y por supuesto en España se ha avanzado muchísimo en transición energética y muy poco en transición hídrica. Bueno, con los fenómenos extremos ya veis que normalmente nosotros pensamos la sequía siempre en el índice de los países del Mediterráneo. Sin embargo, la sequía ya se puede decir que es un fenómeno fundamentalmente globalizado y que afecta en buena medida a la mayoría de los países. Este es un mapa del 20 al 21 o el 22 me parece. Recientemente en la cumbre de cambio climático se presentó este atlas donde de alguna manera señala ya que 3 de cada 4 personas están afectados por sequía en el 2025 y como veis las sequías se han vuelto muchísimo más frecuentes que en las últimas 2 décadas, ¿no? No hay ninguna región del mundo que esté inmune al fenómeno. Yo he metido un análisis del año hidrológico que se finalizó en el 22 y empezó en septiembre del 23, en octubre del 23, para que veáis que normalmente asociamos la sequía al Mediterráneo. Sin embargo, durante este año la crisis hídrica con motivo de sequía se expandió por toda Europa y precisamente los países que menos estaban preparados para este fenómeno fueron los que más impacto sufrieron. En el norte de Italia, como se ve, se produjo. El norte de Italia no es precisamente un ecosistema asociado a la desertificación o asociado a fenómenos de irregularidad climática en cuanto a pluviosidad, y sin embargo las regiones del norte sufrieron un fuerte impacto y el Consejo de Ministros tuvo que tomar medidas inmediatas porque más de 36 poblaciones tuvieron carencia de suministro. Coincidió con el impacto de la guerra y tuvimos un invierno bastante caluroso y eso menguó en el impacto de la crisis energética que podría dar el conflicto ucraniano. Sin embargo, estas temperaturas también provocaron, y esta ausencia de lluvia provocaron que, por ejemplo, la ciudad de Venecia, sus canales estuvieran completamente secos. Si el año en esas regiones del norte de Italia empezó con una profunda sequía, con camiones cisternas abasteciendo, al final del ciclo del año, a mediados de noviembre, diciembre, a mediados de febrero, más o menos sobre esta fecha, se produjeron lluvias torrenciales en la Emilia-Romagna y se tuvo que evacuar a 13.000 personas. Fue interesante ver cómo la sequía también estuvo afectando a Países Bajos. Ya sabéis que Países Bajos casi todo su paisaje es cenagoso y bajo, y siempre su política de agua, que es una política bastante activa en los abastecimientos urbanos, está prácticamente limitado al control de la calidad de sus aguas y a los bombeos constantes debido a sus sistemas de drenaje. Y sin embargo, por primera vez apareció la variable de la sequía como una de las variables que estaba afectando a Ámsterdam e incluso a su
orografía y por ende a su planeación, ya que las casas se estaban hundiendo. El caso de Alemania fue muy sustancial y que yo creo que encaja muy bien en la complejidad del tema y en el debate que deberemos de tener. Sabéis que en muchos sitios de Europa los ríos son también importantes vías de transporte. El Rin es una de las grandes vías de transporte de Europa y prácticamente la sequía impidió que sus grandes barcos de transporte tuvieran un recorrido con el profundo impacto económico que esto dio en un contexto además de importante crisis energética. Pero ese mismo año gran parte de Alemania tuvo que vivir una profunda inundación. Por ejemplo, en la Baja Sajonia hubo grandes zonas inundadas y fuertes desplazamientos de población. Traigo también el caso de Alemania porque en el 2021 venían también de unas fuertes inundaciones profundamente en el valle del río Arn, que produjo unos 135 muertos en un espacio muy poco parecido a nuestro espacio mediterráneo y donde solo habitaban unas 56.000 personas. El gobierno alemán indudablemente dio una profunda inyección económica de 30.000 millones y se demostraron, como nos va a pasar a nosotros, que muchas veces los decretos económicos basados en fuertes ayudas difícilmente llegan a la población por la burocratización, por las diferentes competencias que se dan en nuestro espacio, por la fragmentación de los propios operadores de agua y saneamiento, que en Alemania rara vez tienen una escala supramunicipal, y por la falta de entendimiento entre las diferentes lógicas administrativas. Lo que sí es interesante es que el Estado de Romaña hizo un informe de unas 2.000 páginas sobre el aprendizaje de este fenómeno. Se convocaron a unas 226 testigos y a unos 23 expertos, desde antropólogos, economistas, ingenieros, operadores, etcétera, etcétera. La primera de las conclusiones, y yo creo que comparte en gran medida parte del diagnóstico que podemos hacer de Valencia, que los avisos de población no funcionaron, entre otras cosas porque, y esto se ha debatido muy poco en España, la mayoría de los municipios carecían de un plan de alarma y de evacuación. Como sabéis, la legislación española, la legislación española es obligatoria y, por hacer un ejemplo, una ciudad como Sevilla no lo tiene. La segunda lección es que, aunque legalmente no hay responsabilidad del gobierno central, el gobierno regional debería de haber hecho una evacuación y una planificación. Sin embargo, esto no se produjo y las encuestas sociales condenan al gobierno central en la gestión del recurso, de la catástrofe. Y la tercera, y en esto ha sido bastante reiterativo por todos los expertos, es que debemos estar preparados
en un contexto imprevisible, porque el cambio climático conduce a unos efectos que antes no se preveían. Y aquí está el famoso debate sobre la avenida, las estadísticas sobre inundaciones, etcétera, etcétera, que en el caso de Alemania también de alguna manera han sorprendido a todos los expertos. En el caso de la Dana, por seguir enlazando en España, ya sabemos que el mismo día prácticamente que estaba produciéndose esta Dana, la Confederación del Júcar tenía declarado una situación excepcional por sequía extraordinaria. Es decir, el fenómeno de la sequía y el fenómeno de las inundaciones se producen casi, se solapan y de alguna manera hay que gestionarlas al mismo tiempo. Desde los operadores pues tenemos que estar preparados para un cambio progresivo de las variables climáticas. Tenemos que de alguna manera saber que habrá mayor frecuencia y severidad de estos fenómenos climáticos extremos. Tendremos que estar muy pendientes en las zonas de costa del tema del nivel del mar y de una gestión en torno al mar, cosa que Fernando nos ha señalado en el tema de la conservación. Es decir, no podemos estar viendo esa dicotomía tierra y mar como algo separado. Tenemos indudablemente que saber que hay un reto de acceso universal al recurso básico que puede estar en cuestión, que es necesario una mayor planificación y al mismo tiempo una mayor flexibilidad, que empieza a haber funciones de necesidad de mayor renaturalización, no solo ya de nuestros ríos, de los espacios rurales, sino de nuestras propias ciudades, que tendremos que tener unas tarifas adecuadas de inversión y tendremos que tener mecanismos que garanticen que el dinero del agua vaya al agua, es decir, que vaya a la inversión y no a la especulación. Finalmente, en terrenos fronterizos como son nuestro país, las migraciones climáticas también van a tener una relación difícilmente evaluable, pero que sin duda van a estar presentes. En este sentido, os anuncio que el MITECO y AEOPA están elaborando una guía de operadores y entes locales para gestión del cambio climático. Es decir, hay una especie, por primera vez, de necesidad de llegar a que el cambio climático esté realmente integrado en las políticas de gestión ordinaria del agua, al menos de los gestores públicos. Hace pocos días la comisaria Roswell ha hecho un informe que yo creo que es bastante interesante para lo que nos confiere hoy, sobre el estado del agua. Bueno, indudablemente hay deberes específicos para España, sobre todo en el tema de desertificación, donde bueno, esto es recurrente, nos señala el avance de la desertificación, nos señala indudablemente los problemas de contaminación que estamos teniendo y nos señala también de alguna manera la necesidad de establecer mecanismos de transparencia y coordinación interadministrativa y con nuestro país vecino Portugal, debido a que compartimos cuencas, como todos sabéis. Creo que es interesante lo que señala para el conjunto de países. Sigue igual el tema de pozos, no solo España tiene problemas de pozos, lo tiene toda Europa, contaminación de nitratos es generalizado, y el tema de la salud media de las masas de agua, que es crítica, solo el 39,5% tenemos un buen estado ecológico, a pesar de que tenemos ya
una directiva que tiene la madura y un porcentaje del 26,8% que llega al buen estado químico. La comisaria se mete en el tema de inundaciones. Yo creo que se mete en el tema de inundaciones con un análisis muy profundo de lo que lo que Alemania padeció en el año 2021, y yo creo que son literalmente aplicables a la gestión de cualquier territorio europeo, incluido el fenómeno de las danas. Bueno, señala indudablemente que las inundaciones van a ser más frecuentes, que se deben aplicar coordinaciones administrativas y que se debe de planificar e invertir adecuadamente en la prevención. Es necesario, señala, la restauración de nuestros ecosistemas y las soluciones basadas en naturaleza. Es necesario el diseño de sistemas de alerta temprana y de sensibilización. Es decir, que el ciudadano no esté al margen de la gestión, sino que de alguna manera sea parte del sistema. Nos señala la necesidad constante de protección y restauración de biodiversidad marina y de alguna manera nos señala que esto no es cuestión de obra, que esto no es solo cuestión de planificación, sino que hay que introducir medidas claras de financiación y medidas claras de gobernanza, que deben de ser ambiciosas y coherentes con todos los entornos marinos de la Unión Europea. Fernando ha señalado que la cultura no puede estar al margen de la gestión. Yo incluso subrayo que todas nuestras percepciones y nuestros diagnósticos y nuestra ciencia son cultura. Es decir, no existe una dicotomía agua-naturaleza, cultura o naturaleza-cultura, sino que todo es un híbrido y todo está determinado por nuestra visión cultural. Y en buena medida, si nuestra visión cultural apuesta por determinadas situaciones, orienta las políticas y de alguna manera las consecuencias van a ser completamente diferentes a las que se adopten de otra forma. Ya sabemos, las primeras personas que analizaron el riesgo sobre las culturas fue Mary Douglas en torno al riesgo nuclear, y Mary Douglas señaló que existen nociones fatalistas, existen nociones individualistas, jerárquicas e igualitarias. La fatalista la estamos viendo a diario, no importa quién vote, no importa nuestra noción de naturaleza, porque al fin y al cabo no vamos a poder hacer nada. El individualista, y lo vemos completamente a diario, tiene una visión de que la naturaleza por sí misma es benigna, que cualquier fenómeno de la naturaleza es susceptible de una oportunidad, generalmente una oportunidad de negocio, y que lo que tenemos que hacer es desregularizar y dejar hacer. El jerárquico también está muy presente en todos los debates de naturaleza. Señala que existen unas reglas, que es perversa y tolerante al mismo tiempo, y lo único que tenemos que hacer es saber cuáles son esas reglas y adoptarlas de alguna manera. Está muy presente, por ejemplo, en el término ingenieril, donde las danas se hubieran solucionado, las inundaciones se solucionan básicamente con grandes regulaciones en los cauces, de tal manera que, sabiendo cómo se regula, pues nos permitirá seguir con una vida en un desarrollo parecido al actual. Y el sistema igualitario más o menos nos señala que la Tierra es frágil y que es efímera y que lo que tenemos que volcarnos son con políticas de protección.
Generalmente los 4 visiones están presentes continuamente en el debate. Por ejemplo, en las páginas Salmón aparecen continuamente mensajes como invertir en agua es un vergel de rentabilidad en un mundo de sequía, y se nos señalan constantemente 5 o 6 fondos que están en esta línea de inversión. O en el caso de las inundaciones se nos señala, esta es una noticia de este mes, donde versa en la oportunidad de negocio que tienen las casas rústicas, en suelos rústicos inundables, en zonas, por ejemplo, como Alicante, que ya es el municipio que más construcciones en suelos de inundaciones y rústicos tiene a través de este tipo de vivienda que no precisa los controles o los requerimientos de otras situaciones. Bueno, desde AEOPAS apostamos por la planificación y por la co-creación, y esto solo se puede dar creando foros y fórmulas de planificación donde el ciudadano esté en el centro y donde de alguna manera sepamos que hay intereses económicos, hay intereses científicos, hay intereses conservacionistas, hay diferentes visiones y cosmovisiones en torno a nuestros territorios, pero que deben de ser plasmados en un documento y en gran medida con un cierto consenso, porque sin ese consenso difícilmente vamos a llegar a ser resilientes. ¿Qué pedimos? Bueno, esto me lo voy a pasar, pero sí, simplemente Ya has pasado, sí. simplemente deciros que en España tenemos un 41% de las redes que tienen más de 30 años, que aquí en España se permite la privatización de un municipio por 30, 40, 50 años, y que con el dinero de esa privatización no se invierte en agua. Por ejemplo, 80 millones, 86 millones Jerez, solo 5 millones destinados a inversión. Con esos sistemas difícilmente podemos hacer un sistema resiliente al cambio climático, no al cambio climático, resiliente a los sistemas actuales, y que lo primero deberíamos de tener una política gubernamental que frene el sistema especulativo dentro del agua. Necesitamos inversión y necesitamos planificación y flexibilización. Y nada, muchísimas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, Luis, y pasamos rápidamente a Enrique porque vamos ya incumpliendo tiempos. Pues Enrique, cuando quieras, también con esta misma temática de qué hacer para la reconstrucción. Luis, por favor, si dejas de compartirme, Lo estoy haciendo, creo, ¿lo he hecho bien o no? tienes que dejar de compartir. A ver, ¿cómo va? A ver, estoy aquí liado con este. Ah, ya me salto. Perfecto. Ahora esperemos que lo mío funcione. Muchísimas gracias. Nada, faltaría. Y no sé si veis ahora la presentación. Y se ve, adelante. Perfecto, pues vamos a ello. Yo voy a intentar ser breve porque como hemos dicho estamos cortos de tiempo, y además yo creo que muchas de las ideas que voy a lanzar pues de alguna manera pues ya las han comentado en algún momento Fernando, sobre todo Luis, ¿no? Está claro que el cambio climático está en el origen de la discusión que estamos teniendo hoy o del debate que estamos teniendo hoy. Está claro que hemos escuchado que en Valencia, de donde yo soy, pues evidentemente siempre hemos tenido riadas, siempre hemos tenido inundaciones, pero lo que parece que está claro, y nos lo dicen hasta de fuera, es que los científicos dicen que evidentemente estas inundaciones son ahora peores. Y los que somos ingenieros y nos han enseñado un poco a cómo cuantificar esto y cómo tenerlo en cuenta, pues siempre hemos trabajado con series históricas que están ahora mismo viéndose totalmente rotas por los datos que tenemos, ¿no?
las lluvias que tuvimos recientemente aquí en Valencia, pues fueron prácticamente a la altura de las peores de las que se tenía registro en 24 horas, pero si medimos la intensidad en 6 y en 12 horas, fueron las peores que se han tenido nunca. Y el problema que esto tiene, más allá de saber qué es el cambio climático, es que desde un punto de vista técnico nos obliga a plantear soluciones nuevas. Todo lo que hemos estudiado hasta ahora venía conforme a unas metodologías que nosotros hablamos de unos periodos de retorno, de unas series históricas estadísticas, y para mí, que estoy acostumbrado siendo profesor a ponerle enunciados a mis alumnos, pues ahora mismo el cambio climático en este tipo de problemas supone un nuevo enunciado. Es un nuevo problema que hasta ahora no hemos tenido. Pasando un poco a lo que era el título de la presentación, pues ¿cuál ha sido el impacto sobre las infraestructuras, sobre todo urbanas? Me refiero, estamos hablando, yo voy a hablar de los servicios urbanos de agua y de saneamiento. Pues claro, las infraestructuras, una de las ventajas que tenemos en las infraestructuras, sobre todo en la parte de redes de agua y de saneamiento, es que gran parte de ellas van enterradas. De hecho, yo recuerdo que en las primeras horas, en los primeros días después de la riada, pues los medios de comunicación me contactaban y me decían, ¿qué podemos esperar? No se sabía nada. Hombre, pues yo decía, las tuberías, los colectores van enterrados y lo normal es que no hayan sufrido demasiado daño. El agua ha pasado por encima y evidentemente, pues bueno, con algunas salvedades, pues bueno, ese fue el caso. El problema, en el caso de la riada que tenemos, es que de alguna manera las que más sufrieron fueron instalaciones que estaban en superficie. Para que nos hagamos una idea, por ejemplo, un colector de saneamiento, un gran colector o las tuberías de agua potable, pues van todas enterradas bajo tierra, pero en algún momento, para darle servicio a los ciudadanos, tienen que subir a la superficie. Es decir, ya sea para suministrar el agua o para recoger las aguas residuales. Y claro, también salen a la superficie elementos cuando son canales, por ejemplo, de trasvases, como fue algún trasvase que se vio afectado, algún canal en la mina abierta, las conducciones y los colectores que atraviesan barrancos y muchas veces, por no cambiar la cota, pues atraviesan el barranco en altura y esos barrancos son los mismos que llevaban estas grandes avenidas de agua y se llevaron por delante las tuberías y los colectores. En las bajantes de los edificios, por donde bajan las aguas residuales, muchas veces están en superficie y están a la vista. Entonces, por ejemplo, en muchos garajes de esos que hemos oído que estaban inundados, la gran avenida de agua, por ejemplo, arrastraba a los coches que impactaban con todo lo que encontraban a su alrededor, incluyendo las bajantes de aguas residuales y las tuberías de agua potable. Por ejemplo, todos hemos visto los cuartos de contadores que tenemos en nuestros edificios y evidentemente esto sí que estaba, digamos, en una situación vulnerable con respecto a cualquier avenida de objetos sólidos que pudieran arrancar. ¿Cuáles fueron las consecuencias de estos impactos bastante claros? Pues evidentemente, si teniendo en mente el título, digamos, un poco de la jornada, hablando de los derechos, ¿no? de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues tuvo un impacto muy importante en los servicios tanto de agua potable como de saneamiento. En un primer momento, el servicio de agua potable se vio interrumpido para gran parte de la población, por varias razones. Primero, al generarse tantas roturas en superficie de la red de agua potable, era imposible presurizar las redes. Y estábamos en una situación muy similar a la que encontramos en muchos países de rentas bajas. Entonces, una red que fuga mucho, que tiene muchos agujeros, no somos capaces de meter presión y desde luego si metemos presión es a costa de perder muchísima agua si está presurizada 24 horas al día. Por lo tanto, lo primero que tuvimos era imposibilidad de meter agua y una vez la metíamos fugaba por tantos sitios que no podíamos mantener 24 horas de suministro, lo cual ya es un grave impacto para evidentemente el ODS 6. Por lo tanto, pues tuvimos que dar suministro con camiones Cuba, tuvimos que dar suministro con agua embotellada y tuvimos un gran problema. Cuando se restablecía el servicio, ya fuera temporalmente o de manera permanente, evidentemente el agua o las tuberías que se habían roto había ingresado gran parte de suciedad
en forma de, por supuesto, el barro y toda la avenida que hubo. Entonces, evidentemente, el agua que salía por el grifo pues era un agua con color y con contaminación. Uno de los grandes problemas que tuvimos, y lo recordaréis, fue que una vez se restableció el servicio, habían dudas sobre la potabilidad del agua. En esas primeras semanas, porque esta situación duró yo creo que más de un mes o incluso algunos meses, el problema que teníamos es que la población tiene abastecimiento de agua potable, pero no se siente segura con respecto a la calidad de la misma. Y eso sigue siendo un gran problema desde el punto de vista de ODS, desde el punto de vista de vida normal y corriente. En algún debate que se inició, para mí totalmente absurdo, sobre agua embotellada y no embotellada, sobre todo porque hubo una falta clara de coordinación entre las administraciones y los mensajes que se transmitían, a mí, por ejemplo, algún periodista me decía, bueno, pero es mejor recomendar el agua embotellada porque entonces es más seguro. Y yo argumentaba, bueno, eso depende. Si yo soy una persona vulnerable, una persona, por ejemplo, con cierta edad, que vivo en un sexto piso sin ascensor, porque se han quedado, y incluso a día de hoy hay muchos ascensores que no funcionan, tener que acarrear un montón de litros de agua hasta el sexto piso simplemente para poder cocinar, pues ya no hace tan claro que sea mejor el agua embotellada. Por lo tanto, gran parte de los problemas que tuvimos en el abastecimiento de agua no fueron solo por poder dar servicio o no, sino fueron, una vez restablecido, problemas de confianza de la población y de comunicación y de un criterio técnico único. En el caso del saneamiento ya lo vimos. Lo primero que pasó fue que la limpieza de las calles se realizó a través de los registros de las tapas de las alcantarillas y mucho del barro acumulado en superficie se vertió hacia el alcantarillado. Ese barro solidificó y, de manera práctica, creó unas obturaciones tremendas en toda la red de alcantarillado. Eso crea dos problemas o varios problemas. Uno es que en los pueblos afectados, que es en gran parte la población en España y gran parte del mundo, la verdad, las redes de saneamiento son también redes combinadas de pluviales, con lo cual si volvía a llover, perdíamos aún más capacidad de sacar el agua de las poblaciones. Más grave todavía fue que primero las bajantes que, como veíamos antes en la transparencia de los edificios, se habían roto. Si los ciudadanos hacían uso de sus cuartos de baño, evidentemente todas esas aguas residuales no llegaban a la red de alcantarillado y, por ejemplo, muchas acabaron en garajes y en sótanos, con lo cual la falta de salubridad durante las primeras semanas fue tremenda porque básicamente todo lo que echábamos por el retrete acababa en el sótano en una especie de fosa séptima casi macabra, ¿no? Abierta y con todos los problemas que son de hace siglos de salubridad y de posibles enfermedades. Una vez se repararon las bajantes, el problema es que no éramos capaces de sacar todas esas aguas residuales de las poblaciones porque, como vemos en la foto, las alcantarillas estaban saturadas, con lo cual aquí he elegido una foto bastante limpia, pero lo que podemos imaginar es que toda esa acumulación de barro hacía que las aguas residuales se iban acumulando en las bajantes hasta que llegaban a las viviendas de la población. Con lo cual volvemos a tener un claro incumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible en cuanto a los servicios de agua potable y de saneamiento. Por tanto, poniendo el foco, sabiendo que evidentemente el desastre ha sido mucho mayor en muchos otros vectores, pero poniendo el foco en los servicios de agua potable y saneamiento, la dana, la riada que experimentamos fue terrible, porque además, como vimos, el servicio eléctrico es muy importante, pero yo creo que los servicios de agua y saneamiento están un punto por encima en cuanto a las necesidades mínimas vitales de los ciudadanos, y el impacto que tuvieron en esos primeros días fue catastrófico y la verdad es que era una de las cosas que más nos preocupa. Entonces, bueno, llegados a este punto, hablábamos no solo del impacto, sino de las soluciones. Nosotros, yo he estado escuchando mucho lo que ha dicho Luis y evidentemente seguramente vamos a hablar de lo mismo, pero seguramente desde una perspectiva distinta. Yo voy a hablar un poco desde el punto de vista más de ingeniería o de lo técnico, ¿no? En la Asociación Internacional del Agua, hace ya algunos años, se publicaron unos principios para las ciudades sabias, ¿no? Desde el punto de vista del agua, ¿no? Las water-wise cities.
Este documento, por cierto, está traducido, como veis, al castellano y es gratuito y se puede descargar sin ningún problema. Y ya entonces, cuando hablábamos de las ciudades sabias en agua, hablábamos de todo esto que hemos estado comentando durante el día de hoy, de cómo tienen que estar relacionados todos esos círculos del ciclo integral, ya no solo en el ámbito de lo urbano, sino trascender a las cuencas y al medio ambiente. Yo voy a destacar solo algunos de los puntos. El primero hablaba de un diseño urbano que sea sensible al agua. Y ahí hablamos desde lo que es la ordenación urbana, dónde construimos y cómo construimos, de diseñar los espacios para reducir los riesgos de inundación, es decir, evidentemente, cómo lo hacemos para que no construir donde se inunda más fácil, y en cualquier caso, utilizar también técnicas como los tanques de tormenta, que es utilizar, por ejemplo, zonas ajardinadas donde yo puedo acumular gran cantidad de agua y hacerla que fluya hasta ahí, y eso nos permite de alguna manera pues retrasar el impacto de la riada o digamos, no minimizarlo, pero sí hacerlo más pequeño, o por ejemplo, construir ciudades que sean mucho más permeables y donde todo no sea una gran capa impermeable que genera básicamente una escorrentía de toda el agua que cae hacia los cauces de los barrancos y luego aguas abajo, pues tenemos un gran problema. Entonces, el diseño urbano tiene que ser sostenible y tiene que ser sensible. Tenemos que pensar, como estábamos hablando antes, de que las ciudades estén conectadas a la cuenca y, con independencia del tema de sequía, que no entraremos hoy, pero sí proteger, digamos, la salud ecológica, como hablamos antes, y prepararse para eventos extremos. Y en este caso, pues entraría evidentemente todo el asunto de grandes infraestructuras que podemos ver. Pero luego también hablamos de comunidades y en esto también ha entrado de alguna manera Luis. Es decir, yo creo que una gran parte de la solución al problema está en la educación, en la concienciación, en la preparación y en la participación de la sociedad civil. Es decir, tenemos que ser conscientes de los riesgos, tenemos que estar bien informados y tenemos que estar preparados para hacer frente a este tipo de eventos y minimizar el impacto. Y para eso luego hablaré de que los consensos y el compartir todos un mismo discurso yo creo que es tremendamente importante. Yo, como digo, voy a intentar ser breve y ir terminando para que esto no sea muy complicado. Creo que hay que hablar de soluciones puntuales y eso es cosas que podemos hacer hoy, que podemos hacer mañana, inversiones, obras, pero tenemos que hablar, como decía Luis, también de soluciones sostenidas en el tiempo. Tiene que haber cambios estructurales. Tenemos que empezar a darle valor al agua y tener unas tarifas que nos permitan invertir de manera sostenida en tener esas ciudades que son más resistentes. No podemos fiarlo todo a la solución mágica. No podemos seguir pensando, por ejemplo, en Valencia, que otro plan sur, del que se ha hablado muchísimo, ese gran cauce artificial que salvó a la gran ciudad de Valencia, que ese tipo de soluciones va a ser siempre las soluciones porque entran en grave conflicto con algunas de las cosas que nos estaba contando Fernando. Tenemos que pensar que parte de las soluciones son sin duda de infraestructura. Yo soy un ingeniero. Y entonces, pues es verdad que necesitaremos alguna gran obra, posiblemente, que nos ayude a mitigar. Creo que necesitaremos muchas pequeñas obras para tener ciudades que estén preparadas para mayor intensidad de lluvia, aunque no sean este fenómeno que sucede una vez cada 2000 años, pero va a haber muchas lluvias de cada 200, 300, 500 años en los periodos de retorno que manejábamos y nuestras ciudades tienen que tener unas redes de drenaje mucho mayores, tienen que ser mucho más permeables, tienen que tener estos tanques de tormenta, tienen que tener soluciones realmente que sean además basadas en el medio ambiente. Pero al mismo tiempo vamos a tener que tener muchas soluciones que yo llamo soft, es decir, soluciones de gobernanza, soluciones de participación, soluciones, digamos, que no tienen que ver simplemente con invertir y con construir. Y por último, yo creo que vamos a tener que buscar soluciones transversales que no sean solo de nicho. Y cuando hablo de nicho me refiero a Enrique ingeniero buscando solo soluciones de ingeniería o el que sea fulanito el político buscando soluciones desde la política o menganita que es abogada buscando soluciones legales. Tenemos que sentarnos todos juntos y buscar soluciones transversales porque es la única manera que vamos a poder hacer frente a esto. Mis reflexiones finales, las ideas clave, tengo 5. Los eventos extremos son nuestra nueva realidad.
Y eso es lo sabíamos hace años. Todas las reflexiones del panel del IPCC apuntaba que la península ibérica, vamos, era foco de todo lo malo que se venía con el cambio climático y más en lo relacionado con el agua. Pero además la cuenca mediterránea en la que yo me encuentro, pues todavía más, ¿no? Entonces, es una nueva realidad y hay que definir el problema de nuevo. No podemos usar la definición antigua. Y por eso las soluciones que tenemos desarrolladas hasta el momento y con las que estábamos tranquilos no tienen por qué ser necesariamente válidas. Hemos oído mucho discurso durante estos meses hablando de simplemente repetir una solución que ya habíamos adoptado, hacerla un poco más grande o simplemente copiar y pegar y esperar que eso nos salve de todas las futuras avenidas. Creo que sería un error no pensar fuera de la caja y ser, digamos, mucho más flexibles en este sentido. Muy en la línea de lo que comentaba Luis, el problema es tan grande que necesitamos mitigar y adaptarnos en todos los ámbitos posibles. Y evidentemente no limitarnos solo, por ejemplo, en mi caso, a soluciones de ingeniería. Y en ese sentido, creo que tenemos que desviar el discurso simplemente de la inversión y de las soluciones puntuales. Y tenemos que hablar, como apuntaba Luis en su charla también, apuntar a que hace falta una nueva gobernanza del agua, donde haya mucha más sincronía entre todas las administraciones. El espectáculo que dimos y que aún seguimos dando en cómo se afrontó esto no es sostenible. No es sostenible que dos administraciones estén dando mensajes contradictorios en una situación de emergencia donde las personas necesitan saber si pueden o no pueden cocinar con el agua que tienen en sus redes. Y en eso se arregla con tiempo y además es un problema estructural, no es un problema de personas. Ese problema se va a seguir dando mientras tengamos unas competencias tan atomizadas y sobre todo en el entorno urbano, que es donde afecta a las personas. Y por último, para todo eso tenemos que tener una buena sintonía entre los técnicos, los políticos, los ciudadanos y el resto de los actores. Necesitamos un cambio de mentalidad. Esto es un problema muy grave. Va a ser seguramente uno de los grandes desafíos de vivir. En Valencia tenemos un dicho que esta es la mejor terreta del mundo, la mejor tierra del mundo para vivir. Y yo creo que lo era y creo que lo seguirá siendo, pero tenemos un gran problema con las sequías y con las inundaciones. Si queremos solucionarlo y seguir teniendo un paraíso donde vivir, necesitamos juntarnos todos en los esfuerzos, cambiar la mentalidad, dejar de hacer del agua un arma arrojadiza y empezar a pensar que tenemos que cambiar muchas cosas y que entonces estaremos preparados y yo creo que podemos seguir conviviendo con el clima que nos toca. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique, por ajustarte al tiempo y abrimos, aunque sea un poco más tarde de lo previsto, pero yo creo que seguro que va a haber un debate muy interesante entre todos los asistentes. Recordad que hay que levantar la mano y os voy dando la palabra. Leandro. Muchas gracias, muchas gracias. Especialmente agradecer la intervención de Fernando, de Luis, de Enrique. Creo que ha sido un pequeño gran lujo, ¿no? Estar teniendo esta breve, ¿no? Este breve acto, ¿no? Que creo que se añade, es una aportación al gran debate que ha generado la experiencia de la Dana en Valencia, que claro, se suma a una larga trayectoria de debate, ¿no? Y creo que hay una conexión, entre otras, una conexión a lo largo de las tres intervenciones en torno al concepto de complejidad, interdependencias, interacciones, riesgos crecientes y de ahí soluciones complejas que requieren estas, ¿no? Con el telón de fondo de naturaleza, soluciones basadas en la naturaleza, infraestructura verde. Mi pregunta es complicada, pero a modo de sondeo, ¿qué impresión tenéis sobre cómo se va decantando, orientando el balance en curso, no finalizado, del debate sociopolítico, social y político que se ha generado en este país? Y que tiene pues, exponentes pequeños, actos como este, actos más grandes, como el otro día en la Universidad de Valencia de 2 días, o el otro día el convocado por los colegios de ingenieros de caminos, canales y puertos, grandes actos. ¿Cómo veis que va en el contexto
político-cultural internacional que nos impacta, ¿no? ¿Qué impresión tenéis de la evolución del impulso en un sentido o el otro que está teniendo esto? Bueno, pues si queréis, por haber empezado antes mi intervención, si os parece, Leandro, empiezo yo brevemente. La pregunta es tan compleja como el objeto de nuestra gestión, ¿verdad? Porque hay un montón de elementos que entran en juego. Pero yo aquí creo que hay como dos situaciones que se están contraponiendo y que hemos sido testigos últimamente a raíz de la Dana en Valencia de su presencia, ¿no? Por un lado, hay una evidente corriente que he intentado yo destacar en el rato que he tenido para comentar de una cultura de integración mayor en un montón de foros comunitarios, europeos, internacionales, domésticos en España. Hay cada vez más presencia de la palabra integración. La gente está entendiendo que con esa atomización en la que hemos vivido en las últimas décadas, de aplíquense normativas, directivas, cada uno con las suyas, los del agua con el agua, los de ecología con las suyas, los marinos con las propias, pero apenas interaccionando entre nosotros. Realmente incluso los funcionarios no hemos trabajado y trabajamos muchas veces ligados a directivas, pero no hay realmente una fusión, una capacidad para conectar esas piezas que son solo herramientas. Las directivas y todo el funcionamiento asociado a ellas son solo herramientas dirigidas a una mejora, como hemos comentado antes, de la salud ambiental y de la salud humana. Ver esa- Gracias, Fernando. Eh, Se ha debido desconectar, Fernando, me sí, parece. Enrique y Luis, no sé si queréis también compartir de Sí, forma breve para vale, seguir dando palabras. Hola, hola. lo primero anunciaros una cosa que yo creo que es importante también en el debate. En estos momentos en Europa se está debatiendo sobre la estrategia de resiliencia hídrica. La Comisión Europea ya ha presentado un informe para consulta pública y está hasta el 4 de marzo. En paralelo, el Parlamento de Europa también va a elaborar un informe, aunque ya sabéis que en estas cuestiones no es vinculante. Con esto os quiero decir que una manera de incidir en las situaciones, de alguna manera organizarse para que todo lo que de aquí se haya debatido, que yo creo que hay un consenso muy alto, de alguna manera se pueda expresar en esta estrategia. La estrategia, como habéis visto, estaba determinada también por el informe de la comisaria, y la comisaria hace especial énfasis en las inundaciones. Y creo que hace énfasis en las inundaciones basándose en el análisis de Alemania, pero con aspectos que han salido también en la conversación y que de alguna manera hacen un diagnóstico, y en esto quiero hablarlo, enlazo con lo de Leandro, muy parecido al diagnóstico que se ha hecho encima de la mesa. La necesidad de establecer mecanismos de gobernanza, la necesidad de financiación, la necesidad de planificación, el ciudadano como uno de los ejes de la gestión, cosa que no se produce. Y claro, cuando uno ve ese análisis con el análisis que nos llega a través de los medios de comunicación de lo que está en Valencia, pues sí que parece que hay una distorsión. Que no hemos logrado crear un debate en la dirección de la comisaria. Pero también pasó en Alemania. En Alemania el debate fue profundamente político, se calmó en gran medida gracias a la dimisión de la consejera de recursos hídricos del estado de Renania, y de alguna manera sobre la culpabilidad de los actores eclipsó muchas de las soluciones.
Bien es verdad que una vez que se ha publicado el informe de las 2000 páginas, ha dejado el debate en cuestiones muy parecidas a las que aquí hemos debatido. Es decir, la necesidad de de renaturalización, la necesidad de ordenación del territorio, cosa que aquí a veces no se hable. Ya os he puesto las noticias de las páginas Salmón. Al mismo tiempo que se producen inundaciones, tenemos la solución urbanística para violar la normativa, ¿no? Y se ve como una opción de negocio importante. Y lo que sí denota es una fragilidad de la sociedad civil a la hora de hacer un debate sereno sobre estas cuestiones y la responsabilidad que tenemos nosotros para que esto se produzca. Gracias, Luis. Enrique, no sé si quieres también tú dar tu opinión sobre esa cuestión del estado Muy del breve. Contestando un poco a la pregunta de Leandro, yo creo que a mí, de momento, lo que me suena, lo que estoy escuchando, y creo que tiene que ver un poco con los tiempos, como comentaba Luis, es que casi todos hablan de su libro. Todos ven, oigo a mucha gente hablar y no veo a tanta gente escuchar y escuchar con una mentalidad abierta. Yo creo que eso seguramente se encauce en los próximos meses, espero que sea así, pero digamos, no veo a la gente con el mismo discurso que tenía antes de la tragedia y lo que pasa es que está adaptado a las conclusiones. Entonces, pues bueno, en ese sentido yo creo que efectivamente, como comentábamos antes, es muy importante empezar a escuchar a las personas que tienen unos conocimientos distintos a los nuestros y empezar a dialogar para ver cuál es una solución que sea mucho más colectiva que no tanto individual. Pero ya digo que yo no soy especialmente optimista después de estos primeros meses. Gracias, Enrique. Disculpa, Julia, que me quedé a medias, que se quedó colgada la Perdón, sí, cuestión. Por vale, eso sí, Fernando. solamente, solamente remato, comentaba que hay una, desde mi posición, una clara mejora en esa integración que se observa en legislación, en reglamentación, en ciencia, en técnica, pero también hemos sido testigos de que a raíz de la catástrofe, por ejemplo, reciente, ha habido una contrarreacción que se observa desde diferentes sectores sociales que ha hecho, digamos, ideológicamente suya una cuestión que no debe ser materia ideológica, sino que son cuestiones científico-técnicas. Sin embargo, se han utilizado en ese, digamos, afán que vemos a nivel internacional de polarizar incluso la hidráulica o de polarizar hasta cuestiones que son de una derivada absolutamente científica o técnica. Por eso creo que hay un margen de esperanza claro, pero igualmente es una lección de que tenemos un papel que hacer en materia de comunicación que es infinito y que debemos estar siempre los que tenemos, digamos, una capacidad para poder manifestar estas valoraciones, estas ideas, estar siempre en un formato muy de divulgación, aparte del trabajo que tenemos todos en nuestro día a día, también de difusión de estas cuestiones que socialmente no llegan tan claramente. Es verdad que hay una masa social que realmente está muy sujeta a lo que mediáticamente se le pueda señalar y creo que es importante que haya una labor continua, constante, infinita de comunicación y de mejora de la confianza de los principios que ahora mismo deben movernos. Con una gran variación, y con esto termino, de hace unos años ahora, es que tenemos ejemplos reales de cambio de la manera de trabajar en materia fluvial que han sido evidentemente exitosas. Hace 10 años no había ningún trabajo de mejora de conectividad con llanuras aluviales, no había parques inundables en España, no había técnicas de drenaje sostenible, no había mejora de bosques de ribera que permiten a su vez un mejor funcionamiento hidráulico de las masas de agua, de manera que esos ejemplos reales que ya tenemos en España son una demostración de que se puede hacer y se puede transformar, pero debemos comunicarlo para que sean escalables a un nivel territorial más amplio. Esa labor es de todos y hay que insistir en ellos para poder mejorar. Gracias, Fernando. Yo me permito una pequeña aportación al margen de mi papel como moderador, y es que efectivamente la conferencia de Valencia, donde participamos más de 70 expertos de distintos ámbitos y áreas de conocimiento, yo creo que sí que da esperanza en cuanto a poder ir generando esos consensos entre distintas disciplinas y distintos ámbitos, porque al final las recomendaciones
era curioso cómo desde todos los aspectos, desde la salud humana, pasando por el transporte o sea, todos los temas que tenían que ver relacionados con eventos extremos, al final las recomendaciones iban todas por una misma avenida, ¿no? Por una avenida en sentido amplio muy similar. Y eso sí que es esperanzador en un principio. Pero tenía 3 preguntas ya como moderadora, una para Fernando y la otra para vosotros dos, Luis y Enrique. Para Fernando, y es que yo creo que estamos todos de acuerdo en la importancia de la comunicación, en la importancia del cambio, de la necesidad de ese cambio en las percepciones, porque claro, la gente, digamos, no tiene esa percepción de que los ríos son las fábricas naturales del agua, o de que depende de cómo gestionemos el río, puede ser el mejor seguro natural para que nos mitigar, digamos, los peores daños de una inundación, ¿no? Pero claro, venimos del paradigma hidráulico, donde todo se solucionaba con obra, ¿no? Y donde las soluciones basadas en la naturaleza realmente ahora mismo se perdió el contacto histórico que había con ella. Antes, hace 200, 300 años, lo único que existía eran soluciones basadas en la naturaleza, era lo que había. Y ahora esa sensación, esa visión se ha perdido, ¿no? Tampoco se pueden inaugurar quizás tan fácilmente como una carretera que cortas la cinta, echas la foto. Entonces, mi pregunta es, si crees que desde las administraciones públicas, o al menos desde la que estás tú, se está tomando conciencia de la importancia de la comunicación, y por tomar conciencia entiendo que haya programas específicos, recursos humanos y dinero, presupuesto para comunicación. Por ejemplo, a la hora de cambiar percepciones en cuanto a soluciones basadas en la naturaleza, restauración fluvial, etc. Es decir, estamos realmente dando pasos desde las administraciones públicas, poniendo dinero y recursos humanos para hacer de esa comunicación un eje fuerte de las políticas públicas. Gracias, Julia. Yo, como ves, creo que el cambio es evidente. Yo no había conocido en mi vida que, como hacemos ahora, hagamos talleres de gobernanza en declaración de espacios marinos protegidos, o que hagamos en las confederaciones haya personal dedicado a la educación ambiental. Esto hace 10, 15, 20 años era absolutamente inexistente. Entonces ese cambio se ha producido y hay una financiación que siempre es limitada y un recurso humano puesto a disposición que igualmente es limitado. Y hay una serie de campañas, por ejemplo, que tenemos previstas en restauración a la naturaleza, en el marco del reglamento y del plan, que están por empezarse, en biodiversidad urbana, marina, un montón de cosas. Pero es verdad que la velocidad de los cambios y esta confrontación social exige un nivel de celeridad en esas políticas que tiene que ser muy intenso y muy extenso. Y seguramente no estamos dando respuesta al nivel y velocidad que sería preferible, teniendo en cuenta esas necesidades sociales y esa velocidad mediática, y que también en redes sociales se observa que nos inunda a todos. Ya sabéis que muchas veces la capacidad de una fake para extenderse por la población, y lo estamos viendo con redes sociales y personas que están dedicadas a inundar de bulos en materia, por ejemplo, de gestión del agua, la velocidad de propagación es mucho mayor de la que tiene cualquier administración que licita un pliego para una campaña que tarda meses, que tiene que dar mensajes siempre templados, siempre desde la prudencia, desde la cautela, de la integración. Y evidentemente es una lucha que estamos observando en multitud de medios y que va a ser un poco el denominador común en el futuro cercano, me temo. De manera que solo nos queda, por supuesto, integrar comunicación también, hacer fuerza común ante esas noticias y evitar que nos arrolle las mentiras y la polarización en un mundo que necesita más que nunca ciencia como base para las decisiones y una visión muy equilibrada que permita más integración y evite que haya un antagonismo social de polos frente a polos. Es para mí, yo creo, un poco la apuesta. Más equilibrio, más coordinación y más inversión, por supuesto, en estas materias. Muchas gracias, Fernando. Y la pregunta mía para Luis y para Enrique tiene que ver con el ámbito local y con las infraestructuras de abastecimiento, de saneamiento y de depuración, ¿no? En sentido, estamos viendo cómo, bueno, ha sido, como lo ha dicho Enrique, una de las más impactadas, ¿no? Cuando la problemática de la Dana, pero también una sequía catastrófica, una sequía excepcional, pues pone del revés, ¿no? A las poblaciones. Entonces mi pregunta es, igual que debería extenderse la obligación de los planes de emergencia por sequía no solamente a las poblaciones de más de 20.000 habitantes, sino a todas, porque incluso cuanto más pequeña puede ser, las capacidades de reacción son menores, ¿no deberíamos tener también planes municipales obligatorios de emergencia por inundación, y evidentemente con esa visión integral? No son solamente una cuestión de obra, es cuestión de no poner infraestructuras críticas como pueden ser las infraestructuras de potabilización, de
de abastecimiento, de toma de decisiones, por ejemplo, en la gestión del agua, bomberos, en zonas inundables, por ejemplo, simplemente porque el terreno es más barato. Me estoy acordando que yo vivo en un pueblo, o vivía en un pueblo, Molina de Segura, donde el ayuntamiento estaba al final de la Rambla y no tuvieron otra idea mejor que hacer un sótano, y normalmente tenían además las ventanas abiertas del sótano para que se airearan los archivos. Pues en el momento en que salió la Rambla, evidentemente, o sea, tengo la sensación de que estamos completamente desmantelados en relación con la prevención y también la capacitación técnica y de la población con respecto a qué es lo que no se debe hacer, por ejemplo, cuando hay una situación de inundación, como por ejemplo la limpieza que se echaban en el alcantarillado, pero también la propia capacitación de los técnicos que trabajan en abastecimiento, saneamiento y depuración, ¿no? En fin, que compartáis algunas ideas con respecto a eso. ¿Empiezo Bueno, yo, Luis, o sí, empiezas tú? empieza. Bueno, yo creo que el problema que tenemos es estructural, ¿no? O sea, con 8.000 plus municipios en España, tenemos demasiados municipios muy pequeños para que sean capaces de elaborar un plan de gestión de sequías, un plan de prevención de inundaciones, para que tengan técnicos cualificados, para que tengan capacidad de inversión para infraestructuras. Es decir, tenemos que empezar a pensar que si para nosotros es una prioridad que la población no sufra cortes de suministro de agua por sequías o no sufra inundaciones catastróficas como las que hemos tenido de manera periódica, no voy a decir habitual, pues tendremos que empezar a cambiar un poco cómo gestionamos todo esto, porque al final la experiencia que yo tengo es que, como bien dices, Julia, pues los técnicos pues se ven desbordados, pero es que no llevan solo el agua, es que llevan el agua, la luz, las basuras, y que no hagan alguna otra cosa en su trabajo, digamos, de diario. Esto sea el hobby del ayuntamiento, casi. Hay alcaldes que se dedican a hacer esto en pueblos muy pequeños, ¿no? Entonces, yo creo que desde ese punto de vista, todo el tema de tarifas, no podemos, como decía antes Luis, dejarlo en manos de los municipios y que haya tanta desigualdad de tarifas, tanta diversidad de criterios y tanta diversidad por ejemplo, cuánto invierto en agua y saneamiento en distintos municipios, un municipio y el de al lado, el vecino. Estamos hablando, como decíamos antes, de un derecho humano. ¿Por qué yo, por vivir en un pueblo y no en el de al lado, tengo derecho a tener un servicio de mejor calidad en el que a lo mejor pues el agua tiene, pues eso, utilizo mejor los recursos y a lo mejor el pueblo de al lado está esquilmando el mismo acuífero del que bebemos los dos porque tiene un montón de pérdidas de agua, ¿no? Entonces, de alguna manera yo creo que la solución de eso se empieza por empezar a hacer cambios estructurales y de gobernanza y de tener economías de escala en lo técnico, en lo económico, y yo no sé cuál es la solución, pero lo que tengo claro es que ahora mismo, conforme está el asunto, es difícil que en las grandes ciudades tendrán soluciones y tendrán capacidad para coordinar planes de emergencia y tal, pero las pequeñas poblaciones va a ser muy complicado salvo que estructuralmente les demos algún tipo de soporte adicional. Gracias Enrique. Luis. Bueno, Ulrich Behr en sus últimos artículos sobre el riesgo señaló que vivimos una brasilerización de la vida europea. ¿Qué significa esto? Él lo refería a los ámbitos laborales, donde prácticamente la precariedad y las formas como los problemas de vivienda se están volviendo una realidad en los países europeos que hasta hace 4 días pensaban que estaban exentos de esta precariedad. Lo realmente preocupante es que Europa, que sabéis que hay una directiva de inundaciones, no tenemos directiva de sequía, y España ha legislado en torno a las inundaciones y tenemos los planes de emergencia locales de inundación que debían de ser, pues bueno, por supuesto, mucho mejores que los que señala la ley, pero por lo menos tener ese criterio técnico de en torno a cómo gestionar una inundación, cómo se actúa en una emergencia. En la provincia de Sevilla,
que hemos hecho un pequeño balance de cómo está la situación. Solo 10 de 106 municipios que tienen la obligatoriedad de tener revisados estos planes, los tienen revisados. Y hay una parte muy importante de municipios que tienen una redacción del año 95, 96 y 98 sin que se haya movido ninguna cuestión en torno a esta situación. Imaginaros lo que cambia un municipio, su realidad del año 98 o la actualidad, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Qué denota esto? Pues una falta de interés clara en torno a la gestión de este fenómeno y un desinterés claro por parte de todas las administraciones en la gestión de la crisis hídrica. No hay transición hídrica y cuando la transición hídrica no está en la agenda política, se produce que, por ejemplo, estemos subvencionando a particulares con coches eléctricos que pueden ser un Porsche. No les damos, les incentivamos para que puedan aparcar en cualquier zona de la ciudad y no tengan que aparcar, pagar en zona azul, etcétera, etcétera. Y sin embargo, en transición hídrica enseguida sale la frase de nosotros no tenemos que subvencionar municipios menores de 20.000 habitantes, tenemos pérdida de 60.000 habitantes y no hay un plan de choque sobre esta cuestión. Siempre se dice que el agua tiene que ser el principio de recuperación de costes y la realidad es que el 40% de nuestra infraestructura tiene más de 40 años. Eso es insostenible. Gracias, Luis. No sé si hay alguna pregunta en el chat, Laura, si podemos rescatarla. Vamos a dedicar ya, vamos a ir terminando, pero bueno, igual si hay alguna pregunta en el chat la podemos ver y ya vamos, cerraremos el seminario. Sí, había algunas preguntas en relación con algunas intervenciones que ha habido ahora. Dice, para esos municipios pequeños existen herramientas para al menos identificar los riesgos relacionados con la inseguridad hídrica. O sea, yo entiendo que está hablando de tema de recursos, ¿no? Esta situación que tienen los municipios pequeños frente a los grandes. Y luego había otra, yo creo que era más a modo de un poco de... En relación con la Dana de Valencia, unos y otros se han culpado entre sí por no haber construido esa presa de regulación del barranco. ¿No sería ambientalmente más sustentable no haber construido sobre la zona inundable? Bueno, poco, esas son las únicas cuestiones que aparecen en el Vale, gracias, Laura. Bueno, pues una sobre herramientas para pequeños municipios con respecto a la inseguridad hídrica y otra sobre, digamos, qué medidas son más efectivas a la hora de evitar el daño, por lo menos en el caso de Valencia, si no hubiera sido mejor no construir en zona inundable. Entonces, de los ponentes, si queréis intervenir en relación con alguna de estas cuestiones. Yo si quiero la de pequeños municipios. Bueno, si llamamos problemas a menores de 50.000 habitantes, le llamamos pequeños municipios. Es decir, el problema es generalizado. Cuando estamos hablando de una situación como la actual, hablamos de que solo 10 municipios de 106 que están obligados a estar solo en la provincia de Sevilla no tienen actualizados estos planes. Ya dice la magnitud del problema. En cuanto, si vamos a lo específico de razones operacionales, lo que está claro que si no tenemos una política hídrica que de alguna manera haga las situaciones supramunicipales, si no hay un impulso de gestión supramunicipal donde diluya la diferencia, la dicotomía pequeño-grande, integre a los grandes con los pequeños, difícilmente vamos a poder ser resilientes ante el fenómeno del cambio climático, ya sea en la gestión de la sequía, ya sea en la gestión de inundaciones. Un simple dato. En la provincia de Sevilla estamos viviendo una sequía, la ciudad pasó 6 años sin ningún problema y sin embargo los municipios donde están enclavados los embalses que suministran a la ciudad estaban pasando fuerte sequía y esto se debe por dejación de la contaminación y fundamentalmente porque no se tienen servicios supramunicipales que garanticen unos niveles adecuados de operación y planificación e inversión.
Y yo, si Eh, quieres, sí, hago la segunda, y simplemente también por lo que comentaba a Luis ahora mismo, tenemos que pensar que yo pongo de ejemplo los más pequeños porque se entiende. Entonces se entiende, pero el problema es que es ver, como él dice, va mucho más arriba. Volviendo al tema de la Dana, yo creo que precisamente estas dicotomías son lo que nos matan. O sea, o solución A o solución B. No hubiera sido mejor una solución. Es que yo creo que lo que hay que hacer es un análisis mucho más complejo, ¿no? Es decir, yo creo que hay muchas cosas que hubieran ayudado a que la catástrofe que tuvimos hubiera sido menor. Una combinación de muchos factores hubiera sido seguramente la mejor de las soluciones. Y creo que es el momento, en lugar de intentar simplificar, una de las cosas que comentaba Fernando, un problema que tenemos con las redes sociales es que toda discusión se simplifica en extremo. A todos nos gustan ya los mensajes sencillos, directos y simples. Nadie quiere un debate complejo, informado. Entonces yo creo que estoy de acuerdo en que los técnicos, y la sensación mía es que los técnicos sí que estamos abiertos a eso, pero tenemos que conseguir que esa complejidad, esa riqueza de debate llegue a la sociedad en su conjunto. Entonces, en ese sentido, yo creo que en lugar de dar la respuesta si hubiera sido mejor A o B, yo creo que nos tenemos que sentar a ver cuáles son todas las herramientas que tenemos en nuestra caja de herramientas y cómo aplicamos de manera óptima cada una de ellas. Y estoy seguro que entonces será una situación muchísimo mejor que la que tuvimos. A partir de ahí creo que el error precisamente está en polarizar y en intentar decir si lo que han hecho unos o lo que proponen unos o lo que dicen otros es mejor o peor que la alternativa. vale. Gracias, Enrique. Y en principio son ya las 8:25, o sea que hemos superado ampliamente el espacio que nos habíamos planteado, ¿no? De tiempo del seminario, con lo cual vamos a ir despidiendo este seminario y quería, bueno, en primer lugar, daros las gracias a los ponentes, Fernando, Luis, Enrique, por compartir, bueno, pues todas vuestras reflexiones y vuestro conocimiento y también vuestras opiniones y aportaciones. Y pues, por supuesto también le damos las gracias a Leandro y a Erika por organizar este seminario realmente necesario y también a todos los asistentes pues, por haber dedicado este tiempo, ¿no? a compartir este debate y esta reflexión. Así que lo dicho, muchas gracias a todos y nos seguiremos viendo porque seguro que no va a ser el último de estos seminarios. Gracias.